Suena el día, suena el amor. Abre el alma, abre el corazón. Aquí estamos, tú y yo también, con María Elena, radiando fe. Cuando la fe se conversa, se informa y se vive, la esperanza se enciende. Radiando fe, radiando amor. Bienvenidos a Radiando Fe. Junto a María Elena, se oye mejor. Un programa de entrevistas, reportajes y actualidad, con Cristo como centro. Invitados de aquí y de allá. Soy María Elena Cruz y este es un tiempo para escuchar, aprender y crecer juntos. Aquí comienza Radiando Fe. Radiando fe, radiando amor. Dios me los bendiga, soy María Elena Cruz y estamos comenzando nuestro programa Radiando Fe. En los últimos días el mundo ha vuelto a mirar hacia el oriente. Israel y Estados Unidos han lanzado ataques militares contra objetivos en Irán en medio de una preocupación por su programa nuclear y su capacidad militar. La respuesta no se ha hecho esperar. Irán ha lanzado misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en la región, mientras grupos aliados como Hezbollah también han entrado en la confrontación. El conflicto se ha extendido rápidamente, generando tensión en varios países del Medio Oriente y preocupación mundial por las consecuencias económicas, políticas y humanas de esta guerra. Ante este panorama, muchos se preguntan, ¿qué está pasando realmente en el mundo? ¿Y cómo podemos entender estos acontecimientos en los tiempos que vivimos? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Hoy en Radiando Fe presentamos Entendiendo los tiempos, más allá de las noticias. Y hoy tendremos como invitado al pastor Rodney Paz, de la Iglesia Bautista College Road en español, con quien analizaremos todo esto desde un punto de vista bíblico. Y ahora pues vamos a comenzar el programa como siempre solemos hacer. Orando. ¿Me acompaña? Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de estos micrófonos y poder, Señor, compartir tu palabra, la verdad. Hoy, Señor, con corazón de madre venimos delante de tu presencia, Señor, clamando por aquellos hijos que están en medio de ese fuego cruzado allá en el Medio Oriente. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nuestros hijos, para que seas tú con ellos, Señor, protegiéndolos, cubriéndolos y sobre todo cumpliendo tu propósito, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Señor, oramos por todos los hijos, Señor, de las personas, de las madres que tienen hijos ahí en ese conflicto. Amado Dios, entendemos que tú tienes el control de todo, pero, Señor, como seres humanos nos duele. Nos dolemos, Señor, ante esta guerra, Señor, que para nosotros no tiene sentido. Pero tú, Señor, que lo sabe todo, tiene todo bajo su control y, Señor, entendemos que tiene propósito. Padre amado, solamente ponemos en tus manos, Señor, nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, porque sabemos que tú escuchas, Señor, el clamor de tu pueblo. Cesa las guerras, Señor. Da sabiduría a los gobernantes y no permita, Señor, que las cosas se hagan por emoción, sino que sean guiadas, Señor, porque tú lo planeaste de antemano. Padre mío, en estos minutos de programación, habla tú, Señor, a nuestra mente y nuestro corazón. Permite, Señor, que aquellos que todavía no te conocen puedan conocerte. Y aquellos que te conocemos, Señor, podamos proclamar tu nombre a donde quiera que vayamos. Desde el lugar donde nos encontremos, desde la posición que tengamos. Que nuestras bocas no sean selladas, Señor, sino que al contrario podamos hablar de ti. Y amado Dios, gracias una vez más, Padre mío, porque podemos clamar a ti. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que Dios tiene el control de absolutamente todo, así que podemos estar confiados. Nuestro corazón no teme, está seguro en el Señor. Pero bueno, como seres humanos y las noticias y todo lo que vemos, pues obviamente nos quieren hacer sentir temor. Pero confiemos, Dios está en control. Y bueno, vamos a las noticias, a las cosas que suceden en este momento o han sucedido, porque tengo que hacerles un recuento de todo lo que ha pasado
en estos días desde el viernes pasado. Y ahora tenemos una guerra. ¿Y cómo comenzó todo esto? Pues vamos a escuchar lo que dijo el presidente Donald Trump cuando anunció que había un conflicto y exhortó a los iraníes a tomar el control de su gobierno, luego de que pues, se lanzaran las fuerzas estadounidenses e israelíes, ataques y todo lo que ya sabemos. Así que vamos a escuchar lo que dijo el presidente Donald Trump y aquí empieza toda la historia que vamos a contarle. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están llevando a cabo una operación masiva en curso para evitar que esta dictadura, sumamente perversa y radical, amenace a Estados Unidos y nuestros intereses de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos. Una vez más, volverá a ser completamente aniquilado. Permanezca a resguardo, no salga de casa, es muy peligroso afuera. Van a caer bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones. Bueno, escuchábamos al presidente Donald Trump, quien estaba dando el anuncio después de haber ya empezado los ataques hacia Irán. Pero es necesario tener un panorama completo, ¿verdad? Quizás usted no está completamente enterado, así que vamos a escuchar este resumen que presenta la BBC y luego regresamos para explicar un poco más. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán marca un giro dramático en un conflicto histórico. Donald Trump y Benjamin Netanyahu vieron una oportunidad para atacar y no la desperdiciaron. La ofensiva fue bautizada como Operación Furia Épica e incluyó bombardeos masivos a instalaciones militares y al corazón del poder político iraní. Según la Media Luna Roja iraní, la ofensiva ha dejado más de 200 muertos y 700 heridos, y entre ellos el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán durante casi 4 décadas. Irán prometió venganza y respondió con ataques a Israel y otros objetivos en la región en los que hay presencia militar de Estados Unidos. ¿Pero qué llevó a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán justo ahora? En este video respondemos esta y otras preguntas clave para entender un conflicto histórico que abre ahora un nuevo escenario de incertidumbre en Medio Oriente. Detengámonos por un momento en un punto clave que ha marcado la relación entre estos tres países, el programa nuclear iraní. Durante décadas, Irán ha insistido en que todo su desarrollo nuclear tiene fines civiles: energía, medicina, agricultura. Pero aunque niega haber intentado fabricar una bomba, el estado real del programa sigue siendo incierto. Durante la guerra de 12 días con Israel el año pasado, Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares clave: Isfahan, Natanz y Fordow, donde se enriquecía uranio. Trump dijo en su momento que las instalaciones fueron arrasadas, pero el director del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, aclaró que si bien los daños fueron graves, el enriquecimiento podría reiniciarse. Antes de los ataques de 2025, el país controlaba 440 kilos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, lo que supone cerca del 90% necesario para uso armamentístico. Eso sería suficiente para unas 10 bombas si se continuara el proceso. Sin embargo, enriquecer uranio no es lo mismo que tener un arma nuclear lista para usar. Lo que indican los expertos en desarrollo nuclear es que Irán no tiene un arma operativa hoy, pero su capacidad técnica y su historial de enriquecimiento hacen que Occidente e Israel lo consideren como una amenaza potencial. Volvamos ahora al momento decisivo que vive la República Islámica de Irán. La muerte del líder supremo es sin duda un duro golpe político para el régimen de los ayatolás, aunque no significa el colapso del sistema. Y acá, un detalle importante: Khamenei sabía que este escenario era posible. Durante la guerra con Israel del año pasado, preparó listas de reemplazo para altos cargos de seguridad con el objetivo de evitar cualquier vacío de poder. Por eso, quienes siguen en el poder tienen una prioridad absoluta: mostrar que el mando continúa firme, que la sucesión será rápida, que no hay fractura en la cúpula. Sin embargo, el impacto simbólico es enorme. Khamenei no era solo un jefe de Estado, era el eje ideológico del régimen, el vínculo entre los clérigos y el poder militar. Su desaparición sacude especialmente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria.
la élite encargada de defender la revolución dentro y fuera del país. Pero hay otra cara de la moneda. La BBC ha verificado videos de personas celebrando la noticia en calles de Teherán y Karaj. Jamenei gobernó con mano dura, desconfiando profundamente de Occidente y reprimiendo sistemáticamente las demandas de reforma. Entonces, ¿queda debilitado el régimen? Sí, al menos en términos simbólicos y políticos, según la corresponsal internacional de la BBC, Liz Doucet. Y el objetivo prioritario del nuevo liderazgo de Irán será garantizar la supervivencia del orden que mantiene a los clérigos y a las fuerzas de seguridad en el poder. Si la ofensiva de Estados Unidos e Israel va a fondo, la transición puede ser tan impredecible como peligrosa. Sobre todo porque no existen antecedentes de que un cambio de régimen ocurra únicamente forzado por ataques aéreos, según explicaron analistas y expertos a la BBC. Saddam Hussein en Irak fue derrocado en 2003 por una invasión masiva terrestre liderada por Estados Unidos. Muammar Gaddafi en Libia cayó en 2011 tras una rebelión interna apoyada por bombardeos de la OTAN y algunos países árabes. En ambos casos, el resultado no fue una transición ordenada, sino el colapso del Estado, guerras civiles y miles de muertos. Bien, ahí escuchábamos este informe de la BBC que nos habló de todo este proceso que se está viviendo en la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Y como sabe, pues esto es algo que va a ser largo, todavía no se sabe cuánto tiempo, pero vamos a tener que mantener la calma. Y sabe usted que esto no se ha comenzado recién, tiene años en que se inició. Así que vamos a escuchar ahora este informe que nos trae punto por punto hacia la actualidad para que luego lleguemos a donde queremos llegar, que es el análisis bíblico con nuestro invitado, el pastor Ronnie Paz. Israel contra Irán. ¿Cómo pasaron de aliados a enemigos mortales? La rivalidad entre Israel e Irán es una de las más peligrosas del planeta. Una enemistad que mezcla religión, poder, geopolítica y riesgo nuclear. Y que tras la reciente escalada de tensiones ha puesto al mundo una vez más en vilo ante una posible guerra mundial. Pero lo sorprendente es que hace menos de 50 años estos dos países eran aliados culturales y comerciales, hasta que todo cambió. La cooperación. Irán, bajo el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi, fue uno de los primeros países en reconocer la creación del Estado de Israel en 1948, pero también de las pocas naciones musulmanas que mantuvieron relaciones discretas pero estratégicas con Israel. Ambos compartían intereses comunes: contener el nacionalismo árabe liderado por Egipto y protegerse de la influencia soviética. Irán suministraba petróleo a Israel y colaboraban en inteligencia a través de sus agencias Mossad de Israel y Savak de Irán. Esta relación se mantuvo hasta 1979, cuando estalló la Revolución Islámica en Irán. La ruptura. En febrero de 1979, los ayatolás derrocaron al rey Reza Pahlavi. El ayatolá Ruhollah Khomeini asumió el poder e instauró una república islámica de línea chiita, y marcó un claro desprecio a los países occidentales, principalmente Estados Unidos y su aliado Israel. Irán rompió todas las relaciones diplomáticas y comenzó a apoyar a grupos armados enemigos de Israel, especialmente a Hezbollah. La tensión nuclear. En los años 2000, la influencia iraní creció en Medio Oriente tras las guerras en Irak y en Siria. En 2002 se reveló el programa nuclear secreto de Irán. Israel ha sido uno de los mayores opositores de este programa, considerando que su objetivo real no es el aprovechamiento industrial de la energía nuclear, sino el desarrollo de armas nucleares. En 2015, Irán firmó el plan que limitaba su programa nuclear a cambio de levantar sanciones. En 2018, el presidente estadounidense Donald Trump se retiró del acuerdo e Irán, en respuesta, reanudó el enriquecimiento de uranio más allá de los límites permitidos. La actualidad. Tras el ataque de Hamas el 7 de octubre del 2023, que dejó 1.200 muertos y unos 250 secuestrados, Israel acusó a Irán de ayudar directamente a las tropas de Hamas. En abril del 2024 ocurrió la primera confrontación directa a gran escala, cuando Irán lanzó un ataque masivo con drones y misiles
hostiles contra Israel. Israel inició el viernes 13 de junio de este 2025 una operación contra Irán que buscó privarla de su capacidad para dotarse del arma nuclear. Desde entonces, ambos países han intercambiado ataques cada vez más violentos y que han provocado que las muertes en ambos bandos ya se cuenten por centenares. Bien, hemos estado escuchando todas estas noticias, ya estamos informados de lo que sucede en la actualidad. Hemos hecho también un resumen de cómo se iniciaron estos conflictos, desde cuándo, y ahora vamos a ir a lo que realmente nos interesa. Llevar todo esto al plano bíblico. ¿A qué es lo que dice la palabra respecto a todo lo que está sucediendo? Porque sabemos que Dios tiene el control de absolutamente todo. Así que para ello tengo como invitado al pastor Ronnie Paz, quien es mi pastor, por cierto, pastor de la Iglesia Bautista College Road en español en Ocala, Florida. Y vamos a hablar con él acerca de este tema, pero démosle la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Muy buenos días, mi hermana. Gracias, estamos muy bien, agradecidos a Dios por un día más. Gracias a Dios estamos bien, pastor. Y pese a todas estas noticias que nos producen temor, incertidumbre, ¿cómo deberíamos nosotros interpretar estos acontecimientos? Bueno, mi hermana, primero muchas gracias por invitarme a su programa, estar aquí con usted y poder compartir con su audiencia. Yo pienso que estos acontecimientos que están delante de nosotros, que están sucediendo precisamente ahora mismo, no son casualidad. Como sabemos, todo tiene que ver con ese Medio Oriente. Allí sí. Es donde conversaba yo ayer justamente con mi esposa, que allí comenzó todo y todo regresa allí. En ese Medio Oriente. Allí es donde la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios formó al hombre, a la mujer, a la familia. De allí, de aquel lugar, estableció por medio de un hombre un pueblo, una nación, y de ahí ha venido sucediendo todas estas cosas que han venido hasta hoy. Y allí, en ese lugar, es donde también todo va a terminar de acuerdo a lo que nosotros entendemos por la Biblia. Entonces, por lo tanto, los acontecimientos, como yo interpreto los acontecimientos de nuestros días, yo los interpreto como el cumplimiento del plan progresivo de Dios para la humanidad, que vemos que ha ido a una velocidad en estos tiempos bastante acelerada. Yo creo que no escapa esto que ha pasado ahí y que está pasando ahora, que estamos viviendo, no escapa del plan de Dios. Así es. Y claro, esa es la perspectiva que debemos de tener. Siempre presente de que Dios está en control de absolutamente todo y que nada se escapa a su control. Y hay una pregunta, pastor, porque muchos decimos Israel, debemos de orar por Israel, debemos de tener a Israel siempre presente. ¿Por qué esta nación sigue teniendo tanta relevancia cuando hablamos de acontecimientos en el mundo, bíblicamente hablando, ¿no? Correcto, sí. ¿Y por qué Israel es tan importante? ¿Por qué nosotros se nos dice que debemos de orar por Israel y debemos de hacerlo? Definitivamente porque hay una promesa allí dada en Génesis con relación a Israel, que yo bendeciré a los que te bendigan y yo maldeciré a los que te maldigan. Por lo tanto, no solamente por esa promesa de nosotros debemos de orar e interceder por ello, pero también porque Dios nos ha insertado en medio de esa descendencia. Hemos sido insertados por la fe a la descendencia de Abraham. Entonces nosotros somos parte de esto, pero no solamente eso también, sino que nuestro mediador, nuestro redentor, nuestro salvador viene de esa ascendencia, es un judío. Aquel que dio su vida por nosotros, que nos ha perdonado, es un judío. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a estar intercediendo por ese pueblo? Intercedemos en general por la paz de todas las naciones, intercedemos por el alma de todo prójimo para que alcance salvación, pero por supuesto que nosotros vamos a interceder definitivamente
por el pueblo de Israel. Eso es sin duda alguna. ¿Por qué es tan importante Israel? Bueno, Israel es importante porque Israel es el pueblo que Dios en su soberana elección escogió para poner a él su nombre. Y por lo tanto no fue una elección de Israel, no fue una elección de Abraham, no fue una elección de Jacob, fue una elección de Dios. Sí. Entonces el menospreciar, el minimizar, el tratar de decir que bueno, ¿por qué tanto afán con Israel? Bueno, entonces sería ir en contra de el plan soberano de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Dios fue quien lo escogió, no fuimos nosotros, no fue nadie en el mundo, fue Dios quien escogió a Israel. Por lo tanto, Dios escogió a Israel no por ser bueno, porque de hecho la palabra de Dios nos dice que son duros de servir. Así es. ¿Entiendes? Entonces la palabra de Dios dice que bueno no hay ni siquiera uno. Yo creo que nosotros estamos viviendo en un tiempo privilegiado a pesar de todas las circunstancias que hay, porque podemos ser testigos oculares de las promesas de Dios, de la veracidad de la palabra de Dios que se ha cumplido delante de nuestros ojos. Muchas otras personas que vivieron en siglos pasados tal vez añoraron ver lo que usted y yo estamos viendo en nuestro tiempo. Y eso para mí es grandioso, porque por ejemplo, todo el que murió antes del 1948 no vio florecer la vid, vio florecer a Israel. Entonces usted y yo, aunque yo no nací en ese tiempo, pero ahora estamos viéndolo, ¿verdad? Vemos eso ahí. Entonces Israel tiene una importancia suprema, tremenda en el mundo, hermana. Claro que sí, que sí. Pero no porque sea bueno, repito, hermana, porque a veces están esos conflictos en los sentimientos del ser humano, que por qué este país, el otro país, no, y por qué no mi país. No estamos aquí hablando de eso, estamos hablando de que fue una elección de Dios. Y eso, pastor, que usted acaba de mencionar, que no es bueno, definitivamente, obviamente todo el país no cumple con la obediencia que debe de tener a Dios. Y quiero llevarlo hacia el punto en que Israel está disperso. También están personas que conocen del Señor en Irán, están en otros países, están acá, estamos acá nosotros. Entonces, ¿cómo debemos nosotros como cristianos estar seguros de que Dios está cumpliendo su promesa a través de esto? Fíjese, usted ha dicho algo interesante, es verdad. No es que todo el pueblo cumple el estándar y el parámetro que Dios ha establecido, eso es verdad. Pero déjame decirle algo más todavía. También el pueblo cristiano tampoco lo cumple. Ajá. El pueblo cristiano tampoco cumple el estándar, la medida de Dios, más en cambio Dios no nos desecha. Dios no nos echa a un lado. Dios se mantiene fiel a las promesas que ha dado con relación a nosotros, al pueblo cristiano, cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo. Así que si fuese por eso, entonces ya nos hubiese desechado. No, hay pueblo cristiano en Irán, hay pueblo cristiano en Gaza, hay pueblo cristiano en todo el Medio Oriente y en todo lugar del mundo. Dios dijo que los iba a traer desde los cuatro vientos. Ajá. Y Dios lo comenzó a hacer desde el establecimiento del Estado de Israel. Y ese cumplimiento lo estamos viendo nosotros. Nosotros somos testigos oculares de ese cumplimiento, cómo tanto judío está regresando a Israel. Entonces, eso nos habla a nosotros de la importancia de Israel, de que Dios cumple su palabra, que nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, porque delante de nuestros ojos se están cumpliendo cada día. Israel es importante para el mundo. Es el reloj, del tiempo que Dios ha determinado. Por él se va rigiendo todos los acontecimientos alrededor del mundo. Así que tiene una gran importancia para nosotros los cristianos, pero aún para el que no es cristiano, que pueda observar a Israel. Todo el mundo observa a Israel. Sí. Todo el mundo. Sí.
Y todo el mundo tiene pues que estar pendiente de lo que va a suceder, pero no con temor porque Dios está en control. Amén, amén, eso es verdad. ¿Agregamos algo más para terminar, pastor? Este no es el final. Nosotros vemos que no es el final. Ajá. Esto aunque todo el mundo sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, desde la ascensión de Cristo en el Monte de los Olivos, ya ha comenzado los últimos tiempos. Uh-huh. Lo único que ahora se ha ido acelerando más. Pero van a suceder muchas más cosas más adelante. Esto en algún momento va a terminar de una manera o de otra, sea por la paz, sea el derrocamiento. No sabemos exactamente cómo va a terminar, solo Dios sabe. Uh-huh. Y esperamos que sea de la mejor manera para que no siga habiendo más tragedia y más muertes inocentes de ambos lados, tantas personas involucradas en este conflicto. Una cosa sí sé, hermana Marilena, es que al final Dios siempre ha tenido y sigue teniendo el control. Entonces, por lo tanto, nosotros, el pueblo cristiano, no tenemos, aunque pueda llegar un momento de que nos dé allí un poquito de temor, porque las noticias a veces es parte del objetivo, exagerar o poner de la manera en que te la plantean, te quita toda esperanza y te da mucho temor. Yo quiero decirle a tu audiencia que hay esperanza. Uh-huh. El Dios que nosotros servimos es un Dios de esperanza. Amén. Por lo tanto, este no es el fin. Hay esperanza para el pueblo iraní, hay esperanza para Israel, hay esperanza para el mundo. Y amén. Esa esperanza tiene nombre y tiene rostro. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es nuestra esperanza. Así que cuando venga un momento de crisis, de incertidumbre allí en nuestras vidas, volteemos hacia Él. Amén. Él lo dice allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, y dice que en el mundo tendréis aflicciones, uh-huh. pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, amén. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Él, porque Él ya ha vencido. Amén. Nosotros también seremos vencedores. Amén, pastor. Fue un gusto hablar con usted y yo estoy segura que vamos a tener nuevas conversaciones mientras dure este conflicto para que podamos ver todo desde la perspectiva bíblica como debe de ser. Gracias, pastor, amén. Por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, mi hermana Marilena. Dios le bendiga. Bien, la próxima semana en Radiando Fe seguiremos analizando los acontecimientos que están marcando nuestro tiempo y cómo podemos entenderlos desde una perspectiva de fe. Así que si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con alguien más y síguenos en Spotify, iTunes y todas las redes. Síguenos escuchando aquí en Radio Fe 95.9 FM, la frecuencia que inspira fe. Que Dios te bendiga. Bye bye. Radiando fe, radiando amor. Gracias por acompañarnos en Radiando Fe, un espacio para conversar, reflexionar y crecer con Cristo como centro. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos a radiandofe@gmail.com. Soy María Elena Cruz y te espero en nuestro próximo encuentro. Que tengas un bendecido día. Radiando fe, radiando